¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Una nueva entrevista. Les saluda Eduardo Arévalo. Es un placer estarles acompañando esta noche. Nos acompañan Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, y Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, para hacer un interesante análisis. Caballeros, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. El primer bloque de la entrevista es gracias a la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Roberto, ¿cómo evalúa en términos generales la superación del veto a la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía para dar más potestad a la Unidad de Investigación Financiera? Ha sido el tema desde ayer o anteayer, tanto por la Fiscalía General de la República, las presiones que había hecho, como por las declaraciones de la Embajada de los Estados Unidos. Un tema que estaba muy caliente en la Asamblea Legislativa. Me parece positivo y la razón, ¿no?, de este paso que me parece positivo es que esta reforma, pues digamos, le daba cierta, no le llamemos autonomía, cierta independencia a esta unidad, ¿no?, de información financiera, ¿no? Y era muy útil, ¿no?, para justamente, porque esta es la unidad como el referente también de los entes que existen en otras partes del mundo que obtiene información, ¿no?, sobre recursos económicos que están alojados en otros países. Y el veto presidencial, desgraciadamente, al anular estas reformas, provocó que, lo que había ya cantado el fiscal, que iba a provocar la salida de El Salvador de este grupo Edmond, que le permite justamente a la Fiscalía, a esta unidad, poder rastrear, seguir la ruta del dinero, por decir así. En la medida que estamos fuera, a El Salvador, a la Fiscalía, las otras entidades, ¿no?, que están dentro de este sistema, pues no le proporcionan información. Y resulta que al no haber esta información, por ejemplo, si se ha hablado de los 300 y tanto de millones de SACA y los 350 y pico millones de FUNES, indudablemente una parte posiblemente están acá en bienes, en carros, en lo que se encontró. Y otra parte fuera. Pero la otra parte ya es más difícil de rastrear, porque también acuérdate que hay prestanombres, hay cuentas que no están a nombre de, que son empresas, estas unidades de información, pues, financiera, lo que te proporcionan son inteligencia financiera, te proporciona justamente la posibilidad de acceder a cuentas, de acceder y para poder recuperar parte de ese dinero, porque en este momento la Fiscalía no tiene los instrumentos, pues, para seguir esa ruta del dinero y necesita apoyarse. El día de ayer hacíamos el análisis con diputados sobre el tema y se les preguntaba claramente si había influido las declaraciones muy fuertes de la embajadora de los Estados Unidos en torno a este tema, que los que no apoyaban o no votaban por esto es que estaban apoyando concretamente la corrupción en el país. Ellos decían que no, que había sido, pues, más voluntad y análisis de este tema, pero sí pudo haber influido esas declaraciones de la embajadora. Creo que en algunos sí. Bueno, primero en los convencidos no, en los que, pues, claro, que ya estaban por apoyar las reformas y la superación del veto. En otros que pueden haber estado en duda o que son más sensibles, porque Estados Unidos, pues, puede decirles, mire, pues ustedes no colaboran con la corrupción, pues yo no voy a colaborar con usted, va a tener problemas con la visa. Creo que las personas, más para el grupo, me imagino, de Gana, que fue el que votó,
pues puede haber, digamos, sentido que la presión de Estados Unidos, esa declaración de Estados Unidos de que los que votaran estaban contribuyendo a la corrupción, o sea, a mí no me gustaría que me vean como que yo soy un diputado que contribuye a la corrupción, cuando Estados Unidos está dándole mucha prioridad a este tema, cuando Estados Unidos está haciendo listas de no solo de corruptos, sino cómplices de los corruptos. Yo creo que esa voz de Estados Unidos influye de una u otra manera. Solo las declaraciones ya tienen un peso. Ahora, si hubieron algún otro tipo de presiones, acciones, ya no sabemos, pero el hecho es que esto de alguna manera hizo cambiar, creo yo, opiniones, posturas, especialmente como digo en Ghana. En el caso del Frente, pues como hemos visto, son menos sensibles a esas acciones de Estados Unidos. Javier, las opciones que tiene el presidente de la República, porque el proceso de formación de ley así lo establece. Ahora, superado el veto, los diputados se lo envían, el presidente tiene 3 días para tomar la decisión, lo puede firmar, lo manda al diario oficial o lo envía hacia la Corte Suprema de Justicia, porque son dos entidades con divergencias, y sería la Corte, la Sala de lo Constitucional, que tiene que dirimir. No tenemos Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es la opción que queda para el país? ¿Elegir una Sala de lo Constitucional o hay otro mecanismo legal para salir del impasse? Bueno, en primer lugar, sí quisiera agregar de que en efecto me parece importante que se haya logrado un consenso dentro de la Asamblea Legislativa alrededor del tema del veto. Y creo que pone de manifiesto de que cuando hay voluntad política permeada por presión o reacciones de la sociedad también que se expresó sobre este tema, me parece que se logra un consenso. Y eso es algo que hay que rescatar y creo que eso lo deberíamos de ver a la luz también de otro consenso que se requiere para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ojalá que así sucediera, como fue en la plenaria de esta semana. Ahora bien, hay que mencionar que el presidente de la República, cuando emite el veto por inconstitucionalidad allá por julio de este año, en primer lugar es una facultad que tiene el presidente. Claro. Él ha sido una interpretación de que consideraba que se violaba la Constitución. Sin embargo, a sabiendas de que en septiembre se tenía que cumplir un determinado estándar para no ser suspendido el Grupo Egmont, hubo una pasividad clara en el sentido de que tampoco se presenta un veto por inconstitucionalidad, se sabía que iba a llegar una fecha en la cual si no hacíamos nada nos iban a suspender y no se hizo nada, no se presentó una propuesta alternativa en la que el presidente dijera que se consideraba que se cumplía el estándar y que se respetaba la Constitución. Pasó, se dio la fecha de septiembre y nos suspenden del Grupo Egmont, con las consecuencias que eso acarrea de ya no poder obtener esta información de carácter internacional que es importante para la investigación de delitos de lavado de dinero y de delitos de corrupción, porque sabemos que la corrupción es un fenómeno transnacional y para tener una investigación efectiva se requiere contar con estos instrumentos que ayudan. Y sobre todo porque en muchos de estos casos la misma Fiscalía ha dicho que el dinero se encuentra la mayor parte fuera. Ahora el fiscal general de la República dijo que va a buscar una reunión con el presidente de la República. Le va a llamar y le va a pedir que se sienten específicamente por este tema. ¿Será que se logrará algo con el presidente? Y en efecto, cuando vemos que se supera el veto, en el sentido de que se logra la mayoría requerida, el siguiente paso que viene es que lo remita la Asamblea Legislativa a Casa Presidencial. Correcto. Entonces, ya en Casa Presidencial tiene 2 opciones jurídicamente válidas, porque hay que mencionar que el proceso de formación de ley todavía está en desarrollo, no ha terminado el proceso de formación de ley por el incidente del veto. Entonces, acá hay que decirlo que las 2 opciones que tiene es, primero, el presidente allanarse a la decisión de la Asamblea Legislativa y mandarlo a publicar al diario oficial, y con eso entra en vigencia la reforma. Y la otra sería que lo mande a la Sala de lo Constitucional, que es la que tiene que conocer. Pero ya sabemos que a este día llevamos 95 días sin Sala de lo Constitucional. Eso llegaría a que no tenga una respuesta y no podríamos cumplir tampoco el estándar. Entonces se quedaría congelado el tema y seguiríamos en esta situación. Entonces creo que es importante el llamado justamente al presidente de la República para que la decisión que tome sea orientada a mandarlo a publicar al diario oficial y que ya no se insista en este tema
que tanto daño le trae al país, que perjudica la imagen y además tiene consecuencias, no solo en debilitar la lucha contra la corrupción, sino que también tiene consecuencias de tipo financiera para el país. Ahora, en la Asamblea Legislativa, ahora el doctor Norman Quijano dijo que se están dando nuevamente las reuniones bilaterales con los partidos, reuniones privadas donde no hay acceso para los medios, pero dijo, se están avanzando. ¿Podría estar amarrado esos 56 votos a desentrampar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para resolver estos y otros temas y tener ya al fin la sala? No creo que esté amarrados, creo que son dos cosas un poco diferentes, porque lo que entiendo es que las aproximaciones se están dando más entre FMLN y Arena. Y en este caso que estamos viendo, más bien ahí hay distancia entre FMLN y Arena. Hasta donde también pues sabemos, las negociaciones van bastante avanzadas. No sabemos si en esa negociación que se está haciendo se están considerando lo que hemos venido solicitando muchas organizaciones ciudadanas, y es que se escoja dentro de los mejores. El problema que había antes, o que bueno, no sé si está todavía, si se ha solventado, es que la negociación se da, es decir, es un poco difícil impedirla, pero yo puedo negociar, digamos, que vayan dos personas de calidad a que vaya una persona que no cumple ningún requisito. Eso ya suena demasiado a cuota, me explico. No negocio porque a mí me parece que este tiene un perfil idóneo, mejor que el otro. Y el hecho de que apareciera la señora de Madrid como una de las candidatas solicitada constantemente, ya sea para la sala constitucional o de lo civil, era algo que realmente afectaba mucho la negociación, o afecta mucho la negociación, porque ella aparecía en los distintos baremos, calificaciones, llamémosle así, casi en los últimos lugares, en todas las listas que se hicieron. Y son varias de distinto tipo, la ISD, la que hizo el diputado Leonardo Bonilla, Acción Ciudadana y un panel internacional. De cuando tú pones a alguien que está, obviamente que no tiene el perfil que se está pidiendo e insistes que sea, es que o la estás ocupando de una forma para negociar otras cosas o realmente la estás poniendo porque su cualidad no es su capacidad, sino más bien su capacidad profesional o idoneidad, sino su capacidad de tapadera, por decir así, su capacidad que pueda tener para que pueda, digamos, favorecer a quienes la están apoyando. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, caballeros. Vamos a continuar abordando este tema. Desde ya la invitación para que ustedes nos puedan acompañar también con sus preguntas para el último bloque de la entrevista. Ya regresamos. En Super Selectos celebramos 7 décadas contigo con el Super Prix Selectos. Llévate todo lo que puedas del Super en 3 minutos. Tú puedes ser uno de los 20 ganadores. Regístrate en caja con tus datos personales y por cada $15 en compras acumulas una participación electrónica. Y si tus compras incluyen marcas participantes, recibes doble participación electrónica y tendrás más oportunidades de ganar. Segundo sorteo 28 de octubre. Super Selectos, tu Super. Promoción válida del 1 de octubre al 18 de noviembre. ¿Que cómo lo logré? No lo sé. Creo que fracasar tantas veces y no rendirme me acercaba cada vez más al éxito. Integral. Somos gente que va más allá. Al principio tuve dudas y temores, pero las ganas de salir adelante eran más fuertes que mis miedos. Integral. Somos gente que va más allá.
Este segmento de la entrevista es gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar las adversidades y sobrepasar los límites. Es nuestro momento de construir un mejor país. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Javier, hay algunos que están manejando sobre este tema, sobre la falta de ratificación que se había dado, que había un interés realmente de que no se diera para evitar que este tipo de información pudiese llegar al país por casos específicos como el del expresidente Mauricio Funes y otros temas también donde buena parte de la información requerida está a nivel internacional. ¿Se podría haber dado este tipo de cosas por parte del gobierno, del FMLN o de otros intereses? Bueno, lo que se puede ver en primer lugar es de que justamente una de las consecuencias que tendría el estar suspendido del grupo Egmont y que si no hacemos nada nos pueden expulsar el próximo año es justamente quedar fuera de este grupo que está conformado por las diferentes unidades de investigación financiera de distintos países que comparten información. Y desde luego, cuando vemos estos casos de gran corrupción, que como decíamos, siendo la corrupción un fenómeno transnacional y el mismo fiscal ha señalado que se han hecho varios requerimientos de información, desde luego que estaría afectando las investigaciones de estos casos grandes y otros más. Entonces, en ese sentido, me parece relevante el hecho de que se haya superado el veto, pero esto no ha terminado. Habrá que ver qué es lo que va a hacer y decidir el presidente de la República, porque si este tema no cumple los requerimientos en cuanto a los estándares, estaríamos inhabilitados de una herramienta muy importante para investigar los casos de corrupción y tendría un impacto en estos casos que se están ventilando en la Fiscalía General de la República y que ha llevado a los tribunales. Bueno, obviamente en política no hay nada escrito, aunque ya hemos visto varios momentos en la legislatura que ya casi se tiene un acuerdo, pero ese casi nunca llega, o viceversa, cuando a veces se ve que está pues, como más entrampada la cosa, pues se logra un acuerdo. Ahora, esto tiene que pasar por tener una sala de lo constitucional integrada, si es que el presidente de la República pues lo envía el veto a la sala. El grupo Egmont va a recibir ya de conocer la información de la voluntad en la Asamblea, pero tienen que pasar por este proceso, si no, ¿cuánto tiempo más de espera pueden dar al país para que podamos empezar a sentir los efectos y llegar hasta una expulsión? Bueno, entiendo que este grupo de Egmont se reúne otra vez. Suponemos que se aprobó pronto y sale. Van a ver el caso hasta, no sé si es en enero, me parece otra vez. O sea que en este periodo todavía seguimos suspendidos. No sé si habrá algún mecanismo, una vez ya aprobado, tal vez puede haber algunos mecanismos menos formales o que se pueda adelantar la reincorporación, ¿no?, de esta unidad de investigación financiera. Pero mientras tanto, volvemos al no haber sala, estamos en un limbo nuevamente, porque, como bien decía Javier, el proceso de formación de ley no se completa. Y creo que mal haría quizá el presidente en no, digamos, aceptar, digamos, ese resultado. ¿Pero cree usted que el presidente lo acepta? Viendo la tendencia, Fíjate ¿cómo está? Que lo veo difícil, aunque yo diría que, bueno, si el presidente de repente, por decirte algo, mire, y por eso hay que tener como una unidad técnica que realmente vea las observaciones de la presidencia en términos técnicos, para ver si lo que incomodó es la palabra autonomía, y por qué no me decía alguien, por qué no le ponemos mejor independiente en lugar de autonomía, si eso molestaba y si esa palabra quizá lleva a una inconstitucionalidad.
posiblemente puede haber algunos temas técnicos, pero si la razón es porque realmente estas reformas tenían unas imperfecciones, eso es superable, eso se arregla, porque el presidente pudo haber mandado incluso, digamos, devuelto y vetado la ley con la observación, con observaciones, pero no, la rechaza en su totalidad porque es inconstitucional. Entonces, ahí es donde creo que viene el problema, vienen nuevamente las sospechas, bueno, ¿y por qué usted no lo hizo de esa manera? No observó, si a usted no le gustaba estas cosas, si usted consideraba, su secretario jurídico consideraba que esto no es el término adecuado, si usted consideraba que estos aspectos riñen con la ley, se le busca, pero no cambia el espíritu de la ley. El espíritu justamente de las reformas, ¿no? Es que, ¿te acuerdas lo que pasó también con el ROS? El ROS, el reporte de operaciones sospechosas, que el presidente Funes lo dio a conocer él, pero esa era una función de la unidad de investigación financiera, y por eso que se buscaba llamarle independencia, autonomía de un presidente, para que no vaya a venir un presidente y diga, mire, como a mí me están investigando, pues yo voy a actuar sobre esta unidad y le voy a pedir cierta información, que me adelante cierta información, porque eso fue un error grave, porque eso no se puede hacer. El presidente cometió una falta grave al haber publicado ese error, y eso nos provocó un tiempo una suspensión también. Si la razón no es técnica, pues será de tipo político. El tipo político, me refiero, es que hay personas que posiblemente, como los casos de los expresidentes, que tienen parte de esos dineros que se llevaron, lo tienen en otros bancos, lo tienen en paraísos fiscales, y el grupo Egmont puede llegar y tiene el brazo como para llegar a esas cuentas, y por lo tanto es una colaboración que se hace. O sea, lo que estás haciendo es como una especie de, llámale, de Interpol, ¿verdad? Porque aquí la policía no puede ir a capturar al otro allá, pero para eso se crea una colaboración internacional, y nos alejamos de eso sabiendo las consecuencias. Javier, para ir cerrando este tema, ¿se logra o no se logra el acuerdo? Pero primero partiendo, ¿había alguna inconstitucionalidad? ¿Ustedes revisaron con el equipo de juristas el documento, tal cual como lo dice el presidente? ¿Había o no había inconstitucionalidad? ¿Algún vicio? Creemos que no había inconstitucionalidad. Lo que nosotros vimos, él tenía una interpretación en el sentido de que se le estaba sustrayendo una facultad a la Fiscalía General de la República, y la verdad es que la Unidad de Investigación Financiera, según la reforma, sigue siendo una oficina dentro de la Fiscalía, bajo el presupuesto de la Fiscalía, y el personal está sujeto a la carrera fiscal que rige a todos los empleados de la Fiscalía. Simplemente se le daba autonomía para ciertas facultades. Pero ellos argumentaban que era una facultad exclusiva del Fiscal General de la República, no de la unidad. Claro, pero la verdad que nosotros la lectura que hacemos y la interpretación que hemos realizado es que estaba esa interpretación del presidente de la República, pero hay otras interpretaciones también que nos parecen válidas y con sustento suficiente para decir que la reforma no viola la Constitución, porque no se le estaba mermando de una facultad a la Fiscalía General de la República, sino que más bien era esa oficina que está dentro de la Fiscalía bajo las reglas de cualquier otra dependencia de la Fiscalía, pero con algunas facultades que sí se le daba alguna autonomía para que éstas se estuviera manejando. Y hay algo que yo quisiera mencionar, y es el tema de los vetos por inconstitucionalidad. La tendencia de que en los primeros 4 años del presidente encontramos 3 vetos por inconstitucionalidad. Y de repente, en los últimos 3 meses, de julio a septiembre, mejor dicho, de julio a septiembre, encontramos 6 vetos por inconstitucionalidad. O sea que en 3 meses se vienen a duplicar los vetos de 4 años por inconstitucionalidad, lo cual coincide ante la ausencia de sala de lo constitucional. Entonces, eso genera suspicacias de por qué esa tendencia cambia justamente cuando no hay sala de lo constitucional. Y ese es otro de los puntos importantes de decir, bueno, están habiendo esta ola de vetos por inconstitucionalidad, no puede ser que no haya una sala de lo constitucional. Entonces, esa es otra de las consecuencias que estamos viendo materializadas, y por eso es que ojalá que el presidente revalore la decisión que se había tomado y que no lo remita a la sala de lo constitucional, sino que lo mande el diario oficial.
Roberto, retomando el tema de la elección de los magistrados de la sala del 4 de la sala de lo constitucional y 1 de lo civil, ¿debemos verlo como normal o debemos preocuparnos que se estén dando negociaciones privadas donde no esté la prensa? De cara a la ciudadanía, ¿es normal en una asamblea legislativa que se ve esto o deberían ser discusiones públicas donde esté la prensa y la gente se pueda enterar las propuestas y los acuerdos a los cuales se está llegando? Mira, el deber ser es que deberían de ser públicas. Ahora, hay razones, y te pongo negociaciones del CAFTA, ¿no?, de los tratados de libre comercio. Habían algunas negociaciones que se hacían a puertas cerradas y otras a puertas abiertas, ¿no? Hay las negociaciones de los acuerdos de paz, hubieron negociaciones bien privadas. O sea, todo depende si realmente tú estás negociando, como te digo, algo sanamente, estás negociando... no sé, en los acuerdos de paz, si tú sacabas algo, por ejemplo, y se conocía algo, pues aquí en El Salvador podía venir la información y algunos militares podrían haber dicho, no, esa posición no. Y entonces te presionan y estás sujeto a que, digamos, la negociación se te involucre en más actores con información que no es de primera mano. Entonces puede ser, como te digo, puede tener cierta validez en términos ya prácticos, para evitar determinadas distorsiones de ese proceso cuando el proceso va bien encaminado. Desgraciadamente, lo que vamos a poder saber nada más es el resultado. Mientras que en el otro, en el proceso público abierto, vas viendo qué es lo que se negocia, cómo se negocia, cuáles son las cartas, por qué este puso a este y después lo quitó. Te puedes comprender los comportamientos y puede juzgar mejor quién está actuando más adecuadamente. En una negociación privada, la parte negativa de la negociación privada es que no sabes, en primer lugar, cuáles fueron esos comportamientos, si hubieron o no hubieron compromisos de otro tipo que están fuera de la negociación, que eso no lo puedes saber en una negociación privada, y te atienes al final que ven el resultado. Y no puede, Javier, marcar la pauta a esto, que los diputados digan, bueno, nos funcionó, así elegimos a los magistrados, vamos así con el fiscal, vamos así con la Corte de Cuentas, y utilizar como método las discusiones privadas. ¿No sería un retroceso esto? Yo lo que veo, Eduardo, uno sabe la naturaleza de foro político que es la Asamblea Legislativa, pero hay que recordar que, si bien es cierto, es una discusión de carácter político, tienen obligaciones constitucionales a cumplir en las elecciones de este tipo de funcionarios. Y la jurisprudencia de la sala ha sido muy clara en aspectos relativos a la transparencia, en aspectos relativos a la deliberación. Entonces a mí me parece que la discusión dentro de la comisión política debe ser de carácter público y alrededor del tema de mérito, porque lo que hemos visto más bien en la asamblea y en la comisión política ha sido intercambio de nombres, pero no una discusión en base a los méritos. Se les ha dicho hasta la saciedad que se adopte un baremo dentro de la comisión política para que tenga objetividad la discusión, porque la verdad es que hay obligaciones en cuanto al perfil que señala la Constitución para que lleguen los magistrados. No es algo así totalmente discrecional como se ha pensado por algunas personas, sino que hay obligaciones y estas obligaciones tienen que demostrarse y justificarse de manera suficiente por qué la persona reúne el perfil y por qué es mejor que las demás. Y en eso, un instrumento como el baremo, que lo que permite es una evaluación de carácter objetivo en base a las cualidades de estas personas. Pero eso no lo hemos visto. Ahora, esperaríamos que la dinámica dentro de la comisión política cambie a lo que hemos estado viendo y que sean sesiones orientadas a la discusión de los méritos. Porque lo que no queremos que vaya a suceder es elecciones bajo criterios político-partidistas y mucho menos que vayan a querer unir esto, que ahora ya coincide en el tiempo con dos procesos abiertos, con el traslape con la elección del fiscal general de la República, que sería todavía peor. Entonces creo que lo que debe haber, y hemos estado señalando, es una discusión transparente sobre la base de los méritos y que se haga pronto, porque el país ya no puede seguir con 95 días sin sala de lo constitucional. Se han acumulado cerca de 200 demandas presentadas
900 procesos detenidos, y esto tiene rostro. Ya vimos problemas de personas que padecen enfermedades severas a quienes la sala había amparado y había ordenado que les dieran un medicamento y se los han cambiado. Esa gente está sufriendo el efecto de una sala que no existe y que pueda vigilar el cumplimiento de una sentencia. Sin duda, los ojos y la atención también centrada en la Asamblea Legislativa en cuanto a estos temas. Tenemos que hacer nueva pausa y ya regresamos. A medida que crecemos, perdemos cosas muy valiosas. Nuestro muñeco de dormir, las pajillas de colores, el triciclo de carreras, nuestra camisa favorita. Y así, sin darnos cuenta, perdemos también nuestras ganas de ayudar. ¿Quiere ayudarnos comprando un ticket de Únete? ¿Sabe qué? Deme 2. Ayudemos como niños a lo grande. Únete a Pollo Campero. Compra tus tickets de la mega rifa Únete en restaurantes a solo $1 y ayúdanos a salvar cada día a más niños con cáncer. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. Cosabi DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosabi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Al que buen seguro se arrima, buenas coberturas lo cobijan. En Seguros Futuro lo decimos, lo hacemos. Asegura tu vida, tu salud y lo que más quieres. Porque tenemos seguros diseñados para tu estilo de vida y presupuesto. Acércate a la red de cooperativas Fedecases en todo el país y solicita el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Seguros Futuro, sí cumplimos. Este bloque de la entrevista es gracias al sistema FedeCrédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales electrónicos del sistema FedeCrédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te ofrecemos FedeMóvil, FedeBanking y FedeRed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Continuamos la entrevista con Roberto Rubio, director ejecutivo de Fundi, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSAES, y otro tema que también es importante es lo que ha estado ocurriendo en la Fiscalía General de la República. Vimos al fiscal dar declaraciones, conferencias de prensa, donde ha señalado claramente actos de corrupción, han imputado otros delitos al ex fiscal general de la República, Luis Martínez, donde se ha mencionado el involucramiento del expresidente Mauricio Funes, otros empresarios y gente importante de este país que habría comprado justicia, así lo decía el fiscal, comprado justicia para no ser investigados. ¿Preocupa esta situación, Javier, ver un sistema frágil, sobre todo una institución tan importante y tan clave como es la Fiscalía General de la República, si es cierto esta información y se llega a comprobar? Bueno, creo que es preocupante todo lo que ha señalado el fiscal general de la República de cómo estaba corrompida supuestamente la Fiscalía General de la República, cuando esta institución desempeña unas funciones claves para la institucionalidad del país, en tanto que es la que defiende los intereses del Estado, pero también es la que promueve la acción penal, la que coordina las investigaciones. Y en efecto es preocupante, y eso pone de manifiesto la importancia que tiene el fortalecer estas instituciones y el cuidar las personas que llegan a estas instituciones. Porque realmente cuando uno escucha todo lo que el fiscal ha señalado, se da cuenta de que si eso es así, estaba tomada la institución.
Y entonces, ¿cómo iba a haber una respuesta efectiva para controlar la corrupción y la impunidad si tenemos unas instituciones que están tomadas, cooptadas? Entonces, me parece a mí que es sumamente grave y es un tema que debe merecer toda nuestra atención. Y ahora que va a empezar, que ya empezó el proceso de elección del fiscal general de la República, me parece que como ciudadanos debemos estar muy atentos, porque, bueno, hay que reconocer, me parece, y nosotros lo hemos dicho desde el Consorcio por la Transparencia, reconociendo la valentía que ha tenido el fiscal general de la República y también la importancia de que hayan iniciado estas investigaciones de gran corrupción, que antes se miraban muy lejanas que se siguieran. Y ahora estamos viendo, con las debilidades que pueden existir, imperfecciones, pero estamos viendo frutos. No es poca cosa que haya un expresidente que haya confesado actos de corrupción. Y creo que estas investigaciones en ese sentido deben continuar y creo que debe prestarse la atención justamente a cuidar estos mecanismos para evitar que se infiltren estas instituciones como la Fiscalía General de la República. Y eso es a todo nivel, porque hemos visto que también hay acusaciones contra personas que estaban dentro de la Fiscalía General de la República. Entonces, que ese es un tema muy delicado que nos debe llamar la atención a todos, de ver cómo fortalecemos y cómo evitamos. Y creo que el reto que tenemos como país es cómo no se generan retrocesos. Porque si bien es cierto, hemos tenido, ya hablamos de la Sala de lo Constitucional, que tuvo un desempeño muy importante para el país en los últimos 9 años, y un fiscal general de la República que también ha hecho su trabajo. Pero esto se puede determinar. Si se toman decisiones equivocadas en la Asamblea Legislativa y se elijan personas que no tienen el perfil y que llegan a controlar las instituciones políticamente o con otras intenciones, todo esto que hemos visto se puede perder y se genera un gran retroceso para el país. Roberto, ahora la prensa abordaba al fiscal general de la República en una actividad y le preguntaban, ¿se va a reelegir o no va a buscar la reelección? Él decía, mire, lo tengo que pensar, me lo tengo que evaluar bien. Decía, hay amenazas contra mi familia, hay amenazas contra su persona. No es la primera vez que lo dice, pero y decía, y la falta de dinero en la institución. Hemos pedido muchos recursos y parece que hay una intención de no dotar a la Fiscalía General de la República de los recursos necesarios para el combate de la corrupción y lo que la misma población exige. ¿Será así? Mira, primero, antes de responderte esa última pregunta, creo que hay que felicitar al fiscal, y muchos han sido muy injustos en los juicios que se tuvo al principio con el fiscal. Al principio incluso el fiscal de entrada dijo que iba a ir, pues, que había encontrado una fiscalía, me acuerdo, que hasta dentro, decía él, tengo problemas, y señalaba también lo de los recursos. De entrada, decía él, y se quejaba. Y mucha gente decía, ay, que solo pasa quejándose de que no tiene recursos y no hace nada. Yo creo que con los pocos recursos que tuvo, mira lo que ha hecho. Y yo creo que en este sentido hay que felicitar. Ahora, cuando tú ves el presupuesto que se le asigna a la Fiscalía, definitivamente que ahí no ves, digamos, una intención de fortalecerla. Porque el presupuesto lo que te expresa son las prioridades. ¿Dónde están ubicadas las prioridades? Y si tú te parece que en el reparto que se hizo, los impuestos estos de seguridad, sí, y solo aparece, no sé si con 1 millón o sea, tú dices, bueno, entonces no le están apostando realmente a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque no, mira, es que yo creo que la Sala de lo Constitucional anterior y la Fiscalía han sido víctimas de sus propios éxitos. Es decir, por haber tenido este éxito, la Sala de lo Constitucional, por haber enderezado la plana a buena parte del sistema político, por haber, digamos, actuado con bastante rectitud para que aquellos que estaban acostumbrados a torcer las leyes se enderezaran. Y vimos todas las protestas que hubo, cómo se les corrigió la plana, cómo se pararon prácticas que venían haciéndose, cosas que se consideraban como normales. Miren, no, que yo no voy a dar financiamiento, a dar a conocer mi financiamiento de mi partido, yo no voy a hacer elecciones internas. Bueno, todo eso, todos estos avances, todas estas reformas políticos incluso que tuvimos fueron gracias a la Sala y no gustaron.
no gustaron la votación por rostro, no han gustado que se den muestras de democracia más interna. Y la Fiscalía, con su proceder, y que empieza a agarrar a los de arriba, pues ese éxito se vuelve un poco, en contra, porque genera temores de grupos de poder, genera temores de los corruptos para justamente frenarla. Porque antes, yo creo que no se habían dado cuenta, por ejemplo, del valor que tenía una sala de lo constitucional. No se daban cuenta del valor que tenía la Fiscalía porque eran instituciones sometidas y no les pegaban así mucha bola, por decir así. Pero cuando se vio que estas instituciones cuando quieren ejercer lo que la Constitución les manda y la ley les obliga, cuando lo empiezan a hacer, empiezan a temblar muchos, y resulta que ahora el deseo de controlar es mucho mayor que antes, y por eso están siendo víctimas de esos éxitos. Ahora le ponen muchísimo más cuidado a la elección. No quiero dejar pasar a uno que me vaya a molestar. Y esa creo que es la óptica muy predominante en las negociaciones. Pero ¿cómo evitar, Javier, llegar a eso, a un fiscal ad hoc, tanto a mis intereses o a los intereses de otro grupo, para tener a mi fiscal ahí, sino que sea realmente, como dice la misma Constitución, como dice la ley, una persona ad hoc, una persona que realmente cumpla el perfil que está descrito perfectamente de las funciones que debe ejecutar? Bueno, me parece que en primer lugar no deberían cometerse las deficiencias que hemos visto en algunas partes del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que por ahí. Nosotros propusimos como consorcio reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para mejorar el proceso de elección de funcionarios de todos los de segundo grado. ¿Pero qué pasó? No hubo voluntad para aprobarlo. Todas las cosas que se pedían de mejorar entrevistas, del tema de la evaluación objetiva por medio de baremos o tablas con criterios, la participación ciudadana, etcétera, todo eso estaba contemplado en una propuesta de reformas. ¿Y qué pasó? No hubo voluntad política. Y ahora tenemos únicamente 3 artículos del reglamento interior de la Asamblea que son totalmente insuficientes, que no contiene el desarrollo que se esperaría para conducir una elección con toda la transparencia y todos los mecanismos de auditoría que se esperaría. Entonces, creo que ahí hay un reto. Ojalá que eso se lograra. Lo veo difícil porque no tuvimos éxito antes, pero que ver cómo mejoramos el proceso. ¿Qué se requiere? Primero, que gente que tenga el perfil y con la capacidad se postule. Porque el proceso está abierto de acá al 6 de noviembre para que lleguen las personas interesadas a la Asamblea Legislativa, que reúnan supuestamente los requisitos y que la Asamblea los considere. Acá habrá que diferenciar varias cosas. El hecho de tener los requisitos de edad, de ciertos años de ejercicio, no quiere decir que tienen el perfil. El perfil tendrá que determinarse ya luego de evaluar a la persona. Y desde luego tiene que haber algo que no puede fallar. Es el tema de la decencia. Gente honesta, gente comprometida con el país y que no vaya a responder a los intereses particulares, mezquinos, ni de nada de nadie. Aquí en El Salvador tenemos muy buenos abogados, pero yo he conversado con algunos y dicen, a meterme a lo que se está viviendo y con las condiciones del país y las presiones, pues mejor me quedo en el ejercicio profesional. Y es una lástima escuchar eso. No, y yo creo que en efecto, creo que es importante justamente de que presenten las personas con esos perfiles que dice la Constitución y que se lleve además un proceso muy transparente en la Asamblea Legislativa, que se delibere públicamente sobre el mérito y que se realice en tiempo. Ahí si hay retraso, ya la Sala de lo Constitucional ha dicho que se puede quedar el adjunto, pero eso no es lo deseable, sino que acá lo que se necesita es justamente de que sea una elección en tiempo, como dice la Constitución, y que se evalúen todas las personas que se presenten y que se determine quién es la mejor persona para conducir la Fiscalía General de la República. Ahora, Roberto, ¿se maneja en el ambiente político, o por lo menos se manejaba antes de esta superación del veto, que como que se iba dejando pasar el tiempo en la Asamblea para hacer un solo combo, decía, una sola aprobación después de las elecciones, donde fueran funcionarios de segundo grado y otros temas también importantes para el país? Eso es preocupante, si llegara a ocurrir. Sí, es preocupante porque digo, una elección no tiene que ver con la otra, y sería la típica práctica aquella que de clientelismo, de
de yo te doy, tú me das, de esos canjes que han ocurrido en el pasado, que yo te doy la Corte de Cuentas, pero tú me dejas a la Procuraduría. O sea, ese reparto, esas cuotas de reparto institucional, pues son esas prácticas de las que venimos, que ahora han mejorado. ¿En qué sentido? Porque ha habido más intervención ciudadana, los ciudadanos han estado más abocados, más cerca de los procesos, y de hecho pues se abrieron unas sesiones donde se participó la ciudadanía. Otra cosa que después le hicieran caso, pero por lo menos participar. Hubo un proceso en el Consejo Nacional de los Abogados, ¿no? Donde se estuvo presente también, se le dio mucho seguimiento a la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Te acuerdas? Hasta se logró que se inhibiera el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, el proceso, yo diría que se mejoró. Lo que pasa es que cuando ya llega a una práctica que está muy instalada en la Asamblea, ese coheteo que le llaman, ¿no? de cuotas, eso, digamos, ya empiezan a haber problemas. Y ojalá que ese combo no se dé, que son dos cosas. Si hubiera como ha dicho, no creo que fue Parker, no sé quién, del diputado Parker, que dijo que posiblemente en los próximos 15 días tendríamos ya un acuerdo. Qué bien, no solo el tener el acuerdo, porque no se trata de tener un acuerdo, se trata de que haya un buen acuerdo, es decir, de que estén como los mejores que han aparecido en los baremos, ya que la Asamblea no hizo sus propios baremos, sino que los únicos que se cuentan son esos, pues que deberían de volcarse a esos baremos. Si, como digo, si sale esta elección antes de la elección del fiscal y sale bien, qué bien, ¿no? Si no, vamos a levantar sospechas de que estamos entrando a un combo y a otra situación preocupante, que no podamos a entrar a la reelección de un fiscal como merecemos. Obviamente el monitoreo también de la ciudadanía en estos temas, la fiscalización y de las organizaciones de la sociedad es importante para la Asamblea Legislativa. Hacemos nueva pausa y ya regresamos. Cosas. Lo material son solo cosas. Lugares, espacios, siempre están ahí. Hasta que tú les das significado. Un objeto proyecta sentimientos. Una guitarra cuenta una historia. Un restaurante es cómplice de un plan, porque todo se vuelve especial si lo haces por ellos. Hazlo especial. Vive Suprema. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Tranquilo, hijo. Solo dime cómo hackeaste a la NASA y te prometo que todo estará bien. Ahora sabemos que solo es un niño curioso, no es malo. Sé que usaste mi programa para lanzar bombas, no paquetes de ayuda. Mataste a cientos de inocentes. Scorpion, Maratón, domingo, 11 de la mañana, por TCS Plus. Te da más. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Este segmento de la entrevista es gracias a Cosavide RL. Si necesita dinero, pues no se preocupe. Con Cosavide RL puede obtener un adelanto salarial hasta de $1,000 con un plazo de 6 a 12 meses.
Haz girar la ruleta regalona de COSAVI de RL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de COSAVI de RL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? ¡Muchísimos! Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, es momento de escuchar la interacción, Francisco Bonilla, la participación de nuestros televidentes en los temas que se han abordado esta noche. ¿Cómo no? Muy buenas noches. Vamos a leer lo que dice Ángelo. Dice, ¿será correcto la reelección del fiscal cuando le da importancia a casos como la manzana y se niega a investigar casos como los sobresueldos? Les consulta. Jaime Carballo dice, buenas noches a todos. ¿Habrá alguna ley que obligue a los diputados a que temas trascendentes como estos solo sean abiertos a todos? El diputado Francis Habla propuso que se discutiera en plenaria, pero que solo votaran los miembros de la comisión política. ¿Qué opinan? Le pregunta el señor Jaime Carballo. Rafael Carpio dice, ¿qué pasó con las investigaciones de funcionarios del gobierno actual? Y otros, ¿hay un pacto de silencio entre intereses partidarios? Les pregunta. Y Miguel Martínez dice, la divulgación del ROS fue de mucha utilidad para comprobar los supuestos actos de corrupción del expresidente Flores. ¿Por qué se dice entonces que se cometió una falta al no darlo a conocer? Les consulta Miguel Martínez. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. Muy bien, comenzamos. Javier, en el caso de la reelección del fiscal, es la pregunta. ¿Debería reelegirse el fiscal general de la República? Bueno, el fiscal general de la República tiene el derecho de reelegirse. Claro. Y creo que si él dispone hacerlo, desde luego que deberá valorarse con las demás personas que estén. Y deberá valorarse el trabajo que él ha realizado. Y creo que el trabajo que ha realizado es un trabajo con mucha valentía y muy importante en el país, y eso deberá verse a la luz de las demás personas que se presenten. O sea, creo que ha hecho un buen trabajo y deberá valorarse en el proceso cuando estén las demás personas ya postulándose. Ahora, el FMLN ha dicho claramente, por el fiscal actual no vamos a votar, lo han dicho claro. Esto es un poco lo que mencionaba Roberto, que ha sido víctima de su éxito, ¿verdad? Desde luego, personas que se sientan afectadas por los casos de corrupción que él ha investigado, ven una amenaza en un fiscal general que sea independiente. Y acá lo que debe prevalecer es eso. Y lo que pide la ciudadanía es gente independiente y gente decente a estas instituciones, porque no puede suceder de que las instituciones se estén corrompiendo y se estén debilitando y estén actuando en contra de lo que deben hacer. Roberto, una de las preguntas también dice que si no puede haber una ley que obligue a que sean temas abiertos, temas específicos de país, que sea obligación para los diputados, que sea ante los medios de comunicación y la opinión pública. Digo, el deber ser es ese, que se pueda, te decía, hacerlo abiertamente al sol para conocer los comportamientos, etcétera, y no llevarnos pues sorpresa y saber lo que están, digamos, discutiendo. En muchos países pues se televisan incluso esos debates. Creo que con el principio de máxima publicidad pues debería de hacer eso posible. Que en la práctica hayan razones, como decía antes, que pueden llevar a que en momentos determinados hagan esas negociaciones más privadas, pues bueno, es la parte, si querés, que habría que considerar que pueden haber algunas razones en momentos determinados que lo lleven, pero siempre y cuando, como te digo, es sobre la base de una negociación que se ha hecho transparente y sobre la base de la calidad de las personas. No. Lo otro que sí alguien con lo del ROS, porque creo que se refería a lo que yo había mencionado, es que fue error no porque tuviera utilidad, sino por el hecho de que esta es una información que hay un acuerdo, ¿no?, entre este grupo de Egmont, hay un acuerdo en el cual estas unidades, si no tienes el permiso, y solo ellos pueden revelar, ellos tienen que darte un permiso. Fue una operación en los Estados Unidos, una información que le pasaron a la unidad de investigación financiera, y de repente pues sale el presidente dando, o sea, rompió
un acuerdo. Por eso es que es un error. No porque sea útil o sea útil, ese no. Es por el que no se cumplieron las leyes que establecen al habernos nosotros adscrito a esa institución, ¿no? Y lo otro es con lo que decías también del fiscal. Alguien decía que más se preocupa por lo de una manzana. Mira, lo de la manzana entiendo que más bien viene de una demanda de una señora y la fiscalía procede, ¿no? El fiscal no se ha dedicado a andar viendo quién tiraba manzanas. El fiscal se ha dedicado en buena parte, mira, acuérdate que hay aspectos que tienen que ver con el combate a las pandillas. Acuérdate que se hizo todo un proceso de investigación financiera y se le golpeó financieramente a las pandillas. Se ha enfrentado a narcotráfico, está el caso de Chepe Diablo también, y están los casos de los expresidentes. O sea, no es que, no son manzanitas las que tú ves ahí, estos son procesos gruesos que además, te digo, un fiscal de este tipo, se generan enemistades. Y tú no te estás enfrentando a niños de teta, como dicen, te estás enfrentando a narcotraficantes, a pandilleros, a corruptos que están dispuestos también a hacerte daño. Yo creo que hay que ver que este fiscal pues, no ha andado pues, en cosas banales, ¿no? Y sí se ha metido a investigar las cosas que no han sucedido muchas veces, porque sí hay, digamos, funcionarios de Ghana, funcionarios del FMLN, de Arena, que han sido investigados, que estaban en la lista de investigaciones de la sección de probidad, que no es la fiscalía, es la sección de probidad. Cuando es decir, la fiscalía puede actuar de oficio ante determinados casos, pero también si no tiene un poco toda esta información que pueda proceder de oficio, si no le pasan la sección de probidad, que tiene que pasar a Corte Plena, y de Corte Plena tiene que decir que se pasa a una Cámara de lo Civil, pues entonces no se le puede exigir que la Fiscalía, digamos, se adelante a un proceso. Es decir, creo que el hecho que se han parado estas investigaciones en la sección de probidad sí obedece, obviamente, a los intereses de los que están ahí involucrados, al menos de los tres principales partidos. ¿Se ha quedado corto el fiscal en cuanto a los funcionarios actuales, retomando la pregunta, o va bien el proceso? Bueno, creo que está haciendo investigaciones y se ha dicho que incluso en estos casos de gran corrupción la idea es que se investiguen las demás líneas que aparezcan en estos procesos y todas las ramificaciones que tienen. Yo creo que no se ha quedado corto. Lo que se ha quedado corto son los demás controles que hay en el Estado. Porque el mismo fiscal ha dicho que ha pasado con las demás instituciones que también tienen que funcionar para que no hayan casos de corrupción. Y acá nos referimos específicamente, principalmente al caso de la Corte de Cuentas de la República, que tiene un rol fundamental cuidando por el uso adecuado de los recursos del Estado. Y ha sido una institución pasiva y discrecional y que no ha actuado con la independencia que tiene que tener. Entonces también, cuando vemos estas fallas, no solo nos enfoquemos en el fiscal, sino que también hay un entramado institucional que gira alrededor del Estado, en el sentido de que si queremos que haya una buena respuesta, todas estas instituciones tienen que funcionar. Y lo que ha pasado es que la excepción ha sido las que han funcionado de forma satisfactoria, como el caso de la Sala de lo Constitucional o la Fiscalía, pero en las otras todavía queda mucho trabajo que hacer. En el caso de la pregunta del ROS que había revelado el expresidente Mauricio Funes, decía el televidente, sirvió para conocer un caso de corrupción de otro expresidente. Entonces, ¿se vale en ese caso? ¿No se vale? ¿Hubo una ilegalidad? ¿Fue un exabrupto? ¿O cómo se puede catalogar esa situación que se dio en su momento? Es que digamos que, en efecto, hay un acuerdo del uso de esa información, hay algunas reglas. Y este tipo de información es clave para las investigaciones judiciales que se realizan, las investigaciones fiscales y luego que se judicializan. Entonces, es un instrumento de prueba. Lo que pasa que lo que no es correcto es cuando se usa con otros fines, con fines ya de tipo político, sino que estos instrumentos nacen justamente para investigar los casos de corrupción, no para hacer actividad de tipo política, que creo que también se usó para eso. Muy bien. Y es una violación a los acuerdos que existen estas unidades. Ese es el problema. Como digo, no es el tema de la utilidad que puede ser útil para saber lo que hizo Francisco Flores. Lo que no es correcto es que tú violas un acuerdo. Son normas que tú tienes que cumplir. Y eso puede inhibir al país de recibir esa información, porque esa información es para que sirven los procesos
judiciales. Viene destinado a un punto específico. Claro. Roberto Rubio, Javier Castro, gracias por acompañarnos esta noche y sobre todo dar respuesta también a las interrogantes, las preguntas que tienen los televidentes. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ustedes. Mañana otra entrevista muy importante, no se la puede perder. Que descansen.